Bien, jóvenes, hoy vamos a ver un poco de estática. Vamos a iniciar el estudio de la estática haciendo ejercicios de lo que es centro de gravedad. Vamos a evaluar el centro de gravedad de una figura geométrica para ir avanzando en ese sentido. ¿Okay? Veamos lo que dice el planteamiento del problema. Entonces, el centro de gravedad de un elemento, ya sea volumétrico o sea superficial. Cuando hablamos de superficial o volumétrico nos referimos a un elemento. Si es superficial sería un plano, en el plano, o sea una hoja de papel, es un elemento superficial. Y si es volumétrico sería en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Con su fondo más. Entonces, básicamente, el centro de gravedad se supone que es el punto en el que se encuentra concentrado el vector peso del elemento que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, todos los cuerpos tienen un peso y el vector del peso se encuentra ubicado en el centro de gravedad del cuerpo. Entonces vamos a encontrar nosotros el centro de gravedad de este cuerpo. Cuando hablamos de centro geométrico nos estamos refiriendo a otra cosa. En algunas situaciones puede coincidir el centro geométrico con el centro de gravedad, en otras situaciones no coinciden. ¿Ya? Primero, observando el gráfico, nosotros entendemos de que el espacio del medio es un hueco. Entonces, lo tenemos que trabajar aparte. Los huecos que tenga nuestro elemento que estamos analizando deben ser trabajados por separado. Y entonces vamos a ir nominándolo como figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, las figuras que sean necesarias para luego analizar una por separado y después a través de la fórmula del centro de gravedad determinar sus coordenadas correspondientes. Entonces vamos a llamarle al espacio vacío, le voy a llamar figura 2. El espacio vacío va a ser mi figura 2. La figura 1 va a ser esto de acá. Este de acá, que viene a ser un rectángulo de 5 por 4. Ese va a ser mi figura número 1. El rectángulo de 5 por 4. La 2 es el rectángulo de 1 por la altura 2.5. Y el triángulo de arriba va a ser nuestra figura 3. Y el círculo de más arriba le vamos a llamar figura 4. Esta va a ser nuestra figura 4. Una vez identificadas y ya nominadas todas las figuras, vamos a ir encontrando el centro de gravedad de cada una de las figuras por separado. Es bueno ir colocándose en una tablita. Vamos a elaborarnos una tablita. Entonces, cuando estamos analizando la figura número 1, hacemos un gráfico del esquema de la figura número 1. Y el esquema de esa figura número 1 es un gráfico de este tipo. Es un rectángulo. Que como se ve en el gráfico acá, la base es 5 y la altura es 4. A esa figura le estamos llamando figura número 1. Es decir, tiene de base 5 y de altura 4. Esa es la figura número 1. La figura número 2 es esa puerta. Entonces tenemos un rectángulo donde la base es 1 y la altura es 2.5. Todo está en metros, ¿ya? 2.5 metros. Entonces, es de esta, estamos hablando de esa figura, la figura número 2. La figura número 3 es un triángulo. Es un triángulo. Ese triángulo tiene una altura 2 metros y tiene una base de 5. El ancho de la base es 5. Entonces, esto está en metros, el X sub I en metros, el Y sub I en metros y el A sub I en metros cuadrados. Figura número 4. La figura número 4 es una circunferencia. Es una circunferencia cuyo diámetro
vale 1.5. Determinemos el x sub 1. ¿Cuál sería el valor de x sub 1? ¿Cómo hacemos eso? El x sub i se refiere a x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. El x sub i va a estar dado por la distancia desde el 0, 0 de nuestro sistema de referencia hasta el centro de gravedad de esa figura geométrica. Bueno, en este caso vamos a hacer una corrección acá para el sistema de referencia, la coordenada en y y la coordenada en z. Entonces aquí nosotros vamos a determinar no el x sub i, porque si es una figura plana no hay componente en x. Hay directamente el y sub i y el z sub i. La ecuación para encontrar el centro de gravedad se define de la siguiente manera. La coordenada y del centro de gravedad de la figura geométrica va a ser igual la sumatoria de los y sub i multiplicado por el a sub i, desde que i vale 1 hasta que i vale n, dividido entre la sumatoria de los a sub i desde que i vale 1 hasta que i vale n. Esas son las ecuaciones para encontrar el centro de gravedad de la figura geométrica plana. Ese centro de gravedad tiene unas coordenadas. Su coordenada es y barra, punto y coma, z barra. Coordenada en y, coordenada en z. Entonces es un punto que está definido por sus coordenadas. Y esas coordenadas, y barra, la calculamos así, y la z barra la calculamos así. En esta tablita vamos a ir determinando los valores del y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3, Z sub 4, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Tenemos que encontrar la coordenada al centro de gravedad de esa figura. En un rectángulo, su coordenada al centro de gravedad básicamente está donde se cruzan las diagonales. Entonces, este es su centro de gravedad de esa figura. Entonces, lo que hacemos básicamente es referenciar el centro de gravedad de cada una de las figuras por separado, para luego meterlas a la ecuación y encontrar ya el centro de gravedad en conjunto de todo el bloque. En este caso, en una figura geométrica regular, en un rectángulo, el centro de gravedad se encuentra en la mitad de la base y la mitad de la altura. Por lo tanto, va a ser 2.5 en la base y 2 para la altura. Como la coordenada y está en esta dirección, el y sub 1 va a ser 2.5. Entonces acá tenemos que el y sub 1 es 2.5 metros, la mitad de y, ¿no? Como referencia podríamos colocar nosotros nuestro sistema de referencias acá. Podemos dibujarlo, si queremos lo podemos dibujar. Ahí está nuestro sistema, el sistema de allá, donde este es y este es z. En esta otra gráfica, nuestro sistema está así, donde este es y este otro es z. Entonces podemos observar nosotros que acá hay una separación, esta separación de aquí, que son 2 metros. Nosotros tenemos que referenciar a ese sistema de referencia el centro de gravedad de la figura geométrica número 2. Y el centro de gravedad de la figura geométrica número 2 se encuentra donde está el punto, en el centro geométrico de esa figura. Entonces, para calcular la coordenada en y, sería el valor que tenemos acá de 2 metros más la mitad de 1 metro, porque el ancho de la figura es 1 metro. Entonces el valor del y sub i va a ser 2.5 metros, ¿no es cierto? La distancia desde aquí
hasta aquí. Esa es la distancia que tenemos que hallar. El espacio vacío son 2 metros y el otro es la mitad de 1. Sería 0,5. Sería 2,5. Esa es la distancia en Y. En Z, ¿cómo sería? Para la figura 1, la altura Z a la mitad, si esto vale 4, entonces la mitad es 2. Entonces aquí sería 2 metros. En este caso, la altura al centro de gravedad de esta figura sería la mitad de 2,5. Sería 1,25 metros. Entonces aquí hay una altura vacía que vale 4, hasta donde empieza el triángulo. Para este triángulo, hasta donde empieza el triángulo vale 4. Entonces podemos marcarlo, si queremos lo marcamos aquí. Esto vale 4 metros. Entonces la coordenada del centro de gravedad de un triángulo de esta forma se encuentra en un punto que básicamente es la mitad de la base, que va a ser 2,5. Su coordenada en Y es 2,5. Su coordenada de la altura va a ser 4 metros, porque todo tiene que estar referenciado al sistema de referencia global. Y van ya 4 metros. Para llegar desde aquí hasta aquí en altura, van 4 metros. Entonces tenemos que sumar esos 4 metros más la distancia desde la base del triángulo hasta su centro de gravedad. Ese va a ser su altura al centro de gravedad. Y en la circunferencia, como podemos ver aquí, ya hay una altura de arranque de 6 metros. Entonces va a ser 6 metros, va a ser 6 en Z, va a ser 6 más el centro de gravedad de una circunferencia está en el centro, ¿no? Entonces 1,5 dividido entre 2 sería 0,75. Eso es en el eje Z. Para el eje Y tenemos que calcular la distancia que hay del 0,0 al centro de la circunferencia, que también vendría a ser en este caso 2,5. Entonces ahí ya tenemos todos los valores individuales del centro de gravedad de cada una de las figuras geométricas referidas al sistema de referencias que tenemos planteado allá. Analizando un poco, fíjense que en un triángulo el centro de gravedad se encuentra a 1/3 de este lado y a 2/3 de la punta, a 2/3, ¿ya? Y hacia en la otra dirección sería a 1/3 de la base y a 2/3 también de la punta. Una vez que hemos encontrado los valores de las coordenadas, tanto en Y como en Z, al centro de gravedad de cada una de las figuras geométricas individuales, entonces procedemos a calcular el área de cada una de ellas. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces su base es 5 y su altura es 4. 5 por 4, 20. Entonces aquí será 20 metros al cuadrado. El área de la figura 2 sería 1 por 2,5. Sería entonces 2,5 metros al cuadrado. El área de la figura 3, esto es un triángulo, sería base por la altura dividido entre 2, ¿no? Sería base 5 por la altura por 2 dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Me da 5 metros cuadrados. Y el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces ya tenemos nuestra tablita completa. Ahora sí podemos reemplazar los valores allá en esta ecuación. Y reemplacemos a ver cómo va la cosa. Entonces reemplazando aquí, mi Y barra va a ser igual. Dice la sumatoria de los Y sub I por los A sub I. Entonces el producto Y sub 1 por A sub 1. El Y sub 1 vale 2,5
por el A sub 1, que vale 20, más el Y sub 2 ahora, por A sub 2. Aquí hay que tener cuidado en el sentido de que si nosotros observamos nuestra tablita, vemos de que la figura 1, la 3 y la 4 son figuras llenas. Por eso le hemos hecho la trama esa, porque queremos identificarlas como figuras llenas. En cambio, la figura 2 es una figura vacía, es un hueco, no existe esa figura. En nuestro problema no existe, es un hueco. Por lo tanto, esa figura debe tener un valor de área negativo para reemplazar en la ecuación, en toda la ecuación. Siempre el área vamos a poner como negativo. Entonces, la vamos a identificar a esa figura, es un vacío. Esta es una figura vacía, es un vacío. Y entonces cuando tengamos que escribir el área, lo vamos a escribir con menos. Porque esa área tenemos que restar a nuestro esquema. Nuestro esquema para hallar el centro de gravedad no debe contener esa área vacía. Es más, cuando analizamos la figura número 1, nosotros la analizamos completa. Fíjense ustedes que no hemos colocado un vacío, hemos analizado completa. Entonces, si ya la hemos tomado en cuenta a un elemento que no existe en realidad, ahora tenemos que restarlo. Por eso es que va el menos en el área, en todo donde reemplacemos en la ecuación. ¿Ya? Continuemos entonces. Esto corresponde al elemento 1. Y sub 1, área sub 1, más el Y sub 2 por el área sub 2. El Y sub 2 es 2.5. 2.5. El área sub 2 sería menos 2.5. Voy a poner con rojo para que nos demos cuenta de que esa es la área negativa. La siguiente figura, la 3, más el Y sub 3, el Y sub 3, que vale 2.5 también, por el área sub 3, y el área sub 3 vale 5, más el Y sub 4, que vale 2.5, por el área sub 4, que vale pi cuarto de 1.5 elevado al cuadrado. Ese es el área sub 4. Todo eso está dividido entre la sumatoria de las áreas. El área 1 más el área 2. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque el área 2 tiene que ser negativa, menos 2.5, más el área 3, que es 5, más el área 4, que es pi cuarto del diámetro elevado al cuadrado. Toda esa expresión tenemos que calcularla y vamos a obtener el llevar. Bien. Hasta ahí el presente ejercicio. Ahí han podido apreciar la resolución del cálculo del centro de gravedad de un elemento superficial. Hemos hallado las coordenadas del centro de gravedad. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.